Si quieres lograr tus sueños, atrévete a correr riesgos sanos cada día. Ensancha tu tienda. Hace unos años estuve en un programa de coaching en donde nos explicaron que nuestra zona de confort es como si fuera una caja. Y nuestros sueños, aquellos que todavía no se han cumplido, están fuera de esa caja. Lo interesante es que esos sueños no se van a mover de allí. Lo que se tiene que ensanchar es nuestra caja, nuestra zona de confort. ¿Y cómo lo hacemos? Pues haciendo cosas nuevas y atreviéndonos a correr riesgos sanos. Ahora, esto viene en la Biblia. En Isaías 54 dice, ensancha tu tienda, no te limites. Dios ha puesto sueños en tu corazón y la manera de alcanzarlos es precisamente atreviéndote a hacer algo que no has hecho antes. ¿Qué tipo de riesgos son sanos? Por ejemplo, aprender algo nuevo, aprender a andar en bicicleta, aprender a tocar un instrumento, aprender un idioma nuevo, aprender a nadar, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, atreviéndose a estudiar una carrera, atreviéndose a estudiar, no sé, a cocinar, etcétera, etcétera. La verdad es que es importante tomar esto en cuenta porque para lograr nuestros sueños es necesario que demos un paso a la vez, un paso tras otro de tomar esa decisión. Cuando tu mente te dice, no, no lo hagas porque ¿qué tal que no te sale bien? No lo hagas porque ¿qué tal que vas a quedar en ridículo? Ahí es cuando nosotros debemos revisar si es algo que si hacemos nos va a edificar y entonces hacerlo. Por ejemplo, te he compartido antes que uno de los más grandes sueños que yo tenía era irme a vivir al extranjero. Como yo ya tenía esto en mente, pensé, ¿qué puedo hacer para ir ensanchando mi carpa y que ese sueño de vivir en el extranjero quede dentro de mi zona de confort? Y lo que me vino a la mente fue primero irme a vivir a una ciudad nueva en mi país natal. Y lo hice. Resulta que fue una experiencia bastante enriquecedora porque en efecto experimenté ese estar en un entorno nuevo, con personas nuevas, hacer amistades nuevas, ser independiente, etcétera, etcétera. Y en efecto, después de un año de estar viviendo en esa ciudad, me sentí lista para dar ese paso de ir al otro lado del mundo a vivir a un sitio en donde no conociera a nadie. Ese es un ejemplo de cómo ir ensanchando nuestra tienda o nuestra carpa. Hay una historia en la Biblia que me encanta, que es la historia de los peces y los panes. Estaba Jesucristo con sus discípulos hablando a miles de personas en el campo y ya era bastante tarde. Jesús no quería que esas personas se fueran sin comer. Así que él se acercó a sus discípulos y les dijo, ustedes denles de comer. Los discípulos estaban sorprendidísimos porque pensaban, ¿cómo le vamos a dar de comer a toda esta gente, a estas miles de personas? Paréntesis, a Dios le encanta pedirnos cosas que humanamente pensamos que es imposible hacer. A Dios le encanta que ensanchemos nuestra carpa y salgamos de la zona de confort. Los discípulos tenían unos pocos peces y unos pocos panes y se los entregaron a Jesús. Después Jesús lo que hizo fue multiplicar estos panes y estos peces de tal manera que no solo les dio de comer a las miles de personas, sino que hasta sobró. La moraleja de esta historia es que cuando nosotros le entregamos a Dios esas habilidades, esos talentos, esos conocimientos, esas virtudes que Él nos ha dado, Él las multiplica. Otra cosa que vemos es que cuando Dios nos pide algo, siempre va a ser algo que sobrepase nuestras capacidades. ¿Y por qué lo hace? Porque quiere que ejercitemos la fe y la confianza en Él, de que cuando nosotros hacemos lo natural, Él hace lo sobrenatural. Siempre va a haber este espacio entre lo que yo puedo hacer y lo que Dios quiere que haga. Pero sé en fe que Él va a cubrir este espacio de diferencia entre lo que yo puedo hacer y lo que Él quiere que yo haga.
Es muy importante que podamos avanzar saliendo de nuestra zona de confort para cumplir esos sueños que Dios ha puesto en nosotros. Ahora, para terminar, quiero contarte que yo experimenté esto de los panes y los peces en la vida real, porque Dios me llevó a trabajar a ese lugar de mis sueños. Y la verdad es que fue en un puesto en el que yo sentía que si bien Dios me había dado todo lo necesario para estar en ese lugar, había muchas cosas que se salían de mi control, que no estaba en mis manos y que sin embargo era importante para el éxito del trabajo que se me había encomendado. Lo que yo hice fue justo como los discípulos, entregarle esas habilidades y conocimientos que Él me había dado y pedirle que Él me ayudara, que Él fuera quien cubriera ese gap, ese espacio, y que pudiera estar conmigo en todo momento. Al final, la verdad es que todo salió muy bien. Dios me prosperó, Dios me ayudó, como dice la palabra, me puso por cabeza y no por cola. Al final, el trabajo fue espectacular. Se lograron cosas que yo jamás habría podido hacer si yo hubiera estado sola, sin él. Incluso ese trabajo fue reconocido a nivel nacional e internacional, fue señalado como un modelo a seguir y he de atribuir todo el reconocimiento y la gloria a Dios. Porque, como te cuento, yo hice lo natural, pero Él hizo lo sobrenatural. Esa es la invitación hoy, que tú primero corras riesgos sanos, que hagas nuevas actividades que te edifiquen, que te lleven a aprender y que avances con fe, confiando en que si Dios te manda, Dios te sostiene. Nos vemos a la siguiente.